Hola amigas y amigos que siguen el contenido de la Sociedad de Debate de la Universidad Técnica Federico Santa María. Mi nombre es Gonzalo y les doy la bienvenida a la tercera edición de los Zoomcast que estamos realizando de diversos temas. El tema que nos convoca el día de hoy es futuros profesionales, ¿a qué costo la sobrecarga académica de nuestros estudiantes? Hoy día vamos a hablar de justamente sobrecarga académica y cómo vemos nosotros este panorama en el cual las universidades exigen mucho de los estudiantes y se está realizando un repensamiento sistémico de si esto efectivamente es bueno o no es bueno. El día de hoy nos acompaña 3 personas que van a estar aportando de su opinión, de sus conocimientos en este Zoomcast, en esta conversación, así que los voy a presentar ahora. En primer lugar, nos acompaña Camila Mora, quien es estudiante de Ingeniería Comercial de nuestra universidad en Campus Vitacura y además es integrante de la Sociedad de Debate de nuestra universidad. Cami, si puedes saludar. Nos acompaña Hola. también Carlos Fernández, ingeniero civil, que es coordinador de la Sociedad de Debate de la Universidad Santa María y además es coordinador del proyecto de divulgación científica Explora 2020. Saludo a Carlos para que te vean. Hola a todos, gracias por la invitación. Muchas gracias, Carlos. También nos acompaña Andrés Lucero, él es psicólogo y es director de la Sociedad de Debate de la Universidad Santa María. Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Hola. Muchas gracias por participar en este Zoomcast. Lo primero que me gustaría aportar a la discusión es básicamente qué estamos entendiendo por sobrecarga, de qué manera podemos nosotros visualizar que las instituciones académicas, las instituciones educativas, en el caso también de nuestra universidad, se les está exigiendo más de lo razonable, al parecer, a los estudiantes, si es que consideramos que eso efectivamente ocurre y si no ocurre. Y yo creo que podríamos dividir este fenómeno en 2 partes. En primer lugar, si es que existen efectos colaterales negativos para los estudiantes sobre esta eventual sobrecarga académica, y en segundo lugar, si es que se está logrando el objetivo que se busca con esta sobrecarga académica, si efectivamente exigirle más a los estudiantes hace que sean mejores profesionales. Y me gustaría comenzar con la opinión de Andrés. Tú como psicólogo, si nos pudieras hablar un poquito de qué efectos podría tener para los estudiantes que se les exija más de lo razonable. El estrés, bueno, ahí tú nos puedes contar un poquito más sobre de qué básicamente estamos hablando. Sí, la verdad es que es más de lo razonable. La verdad que yo creo que es una pregunta muy interesante por varias razones, digamos. Porque efectivamente, primero, los estudiantes se ven sometidos a cargas académicas que son importantes. Uno podría estratificar y dividir probablemente por carreras, incluso yendo un poquito más lejos, por universidad incluso, o por facultades, ¿no? Quizá por ahí uno podría pensar que hay algunas carreras que efectivamente son más exigentes que otras en cuanto a la demanda de trabajos, a la demanda de estudios en particular, ¿no? O por la complejidad eventual de las materias. Entonces, ¿qué es lo razonable? La verdad que me parece que es una pregunta muy difícil de responder toda vez que la universidad de alguna manera se ha pensado como una institución formativa donde el rigor de la academia, el rigor por el estudio, la disciplina, va a ser un factor determinante en el desarrollo de ciertas competencias específicas. Desde ese punto de vista, me parece que es relevante considerar cuáles son las estrategias de afrontamiento que pueden tener los estudiantes para enfrentar estas demandas. Porque efectivamente yo creo que hay un grupo de estudiantes que tienen malas estrategias de afrontamiento y utiliza de alguna manera, por ejemplo, el consumo de fármacos, el exceso o el consumo problemático por ahí de algunos medicamentos o drogas que eventualmente le permiten de una mala forma escapar, digamos, de estas presiones. Entonces, cuando digo estrategias de afrontamiento, me refiero a las herramientas que puede tener un estudiante, por ejemplo, en la planificación del tiempo. Todos pasamos por la universidad acá, los que estamos presentes, y yo creo que en más de alguna oportunidad dejamos para última hora, por ejemplo, un estudio, ¿ya? Y eso implicó que teníamos que estudiar durante la noche,
repercutiendo eso en nuestra higiene del sueño, tomando café, ¿cierto? Café con Coca-Cola era en mi tiempo, no sé hoy día si eso se mantiene, ¿ya? Claro, para aumentar, ¿no es cierto?, la alerta, la vigilancia, pero al final eso tenía efectivamente consecuencias indeseables, ¿no? Por ejemplo, en la alteración del ritmo circadiano y el sueño. O sea, si un estudiante no tiene una estrategia para enfrentar su tiempo o la administración de su tiempo de forma apropiada, obviamente provocar consecuencias indeseables. El ser humano, hay que tener en consideración que el ser humano está lleno de ciclos, ¿ya? Y dentro de esos ciclos tenemos uno que se llama el ritmo circadiano, que es el ritmo sueño-vigilia. ¿Qué significa eso? Que hay una hormona que se empieza a liberar cuando baja el sol y se libera en el núcleo supraquiasmático, que es finalmente la melatonina. Y la melatonina invita al cuerpo a descansar. Y obviamente cuando estamos con luz, ¿no es cierto?, y excedemos las horas de vigilancia necesarias, digamos, para el cuerpo humano. Por el contrario, si no usamos los mecanismos para poder descansar, obviamente eso va a repercutir en nuestros procesos atencionales, en nuestros procesos incluso emocionales, estar más irritables. En algunos casos extremos, por ejemplo, hay personas que pueden tener sintomatología física, ¿ya? Como provocándose así, por ejemplo, algunas alteraciones del sueño, ¿ya? En fin, el espectro de dónde abordar tu pregunta, Gonzalo, es bien amplio, porque hay consecuencias que son emocionales, hay consecuencias que son físicas, psicológicas, ¿ya? Y que sin duda, yo creo que las instituciones académicas en este tratar de mantener un estándar de exigencia, muchas veces no le entregan a los estudiantes todas las herramientas necesarias para poder administrar mejor su tiempo o desarrollar estrategias para tener un estudio mucho más eficiente. Andrés, y más allá de las estrategias o de cómo los estudiantes van a ordenar sus horarios para dormir más o dormir menos tiempo, ¿qué ocurre con la frustración, con el estrés que genera el tener constantemente una exigencia académica importante? El hecho de que tengan muchas pruebas durante poco tiempo, el hecho de que por más que puedan ordenar sus horarios, se dan cuenta de que no pueden rendir al 100%. ¿Qué ocurre con los efectos que tiene para los estudiantes ese fenómeno? Bueno, de nuevo, los efectos, como te mencionaba anteriormente, yo creo que son psicológicos, pueden ser incluso de relaciones interpersonales, pueden ser emocionales, pueden ser físicos. En los casos más severos hay estudiantes, por ejemplo, que producto de consumos prolongados de café desarrollan un colon irritable, por ejemplo, ¿ya? En los casos más severos, por ejemplo, desde el punto de vista del estado del ánimo, hay estudiantes que tienden o pueden tender a la melancolía o a ponerse más depresivos, producto de esta sensación de no poder controlar la demanda que está teniendo durante su proceso formativo. Por lo tanto, esta falta de control o de percepción de control sobre la administración del tiempo obviamente va a provocar muchas cosas, pues, te fijáis, insisto, por lo menos en esas categorías, ¿no? Emocionales, eh, hay casos muy severos, ¿ah? Yo creo que hay algunas carreras que producto de ciertas demandas, efectivamente, y mal manejo de compartido de alguna manera, ¿sí? Porque yo no sé si existe alguna metodología desde el punto de vista académico para poder ponderar cuál es la carga que debe recibir un estudiante. Por ahí muchos dijimos en más de alguna oportunidad, pareciera ser que el profesor cree que es el único ramo que tengo en la universidad. A nosotros en psicología fundamentalmente eran libros, texto, y bueno, dedicación en laboratorio, por supuesto, y los ramos obviamente de estadística y
y biología, ¿no? Y habían ramos que efectivamente yo creo que producto de también, por un lado, las habilidades personales, o producto de las materias, uno tenía que dedicarle mucho más tiempo, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, recuerdo mucho con matemáticas o los cálculos, ¿no es cierto? Era hacer ejercicio y estar horas ahí repitiendo, ¿no? Pero insisto, yo creo que tiene mucho que ver con las estrategias de afrontamiento que puedan tener los estudiantes, y la universidad también tiene que de alguna manera entregarle a sus estudiantes un abanico de posibilidades. Por ejemplo, hacer deporte. Importantísimo, ¿no es cierto? Liberar el estrés Claro. de esa manera. En fin. Camila, tú del grupo eres la única que actualmente es estudiante, estás actualmente en esta vorágine de exigencia académica. ¿Tú crees que la planificación y la administración del sueño es realmente la base del problema, o esto va más allá, tiene que ver con la exigencia que realiza la universidad, más que cómo los estudiantes son capaces de administrar esto? ¿Cómo lo has visto en tu experiencia? Tal vez la experiencia de tus compañeros de carrera. Sí, a ver, bueno, dar la bienvenida a todos y todas que van a ver este Zoomcast. Quiero hacer como varias aclaraciones, varios puntos, porque en realidad esto no, si bien la mayor acusación que se da generalmente son los problemas de sueño por parte de los estudiantes, y que estos suelen ser los mayores gatillantes de los síntomas depresivos, de estrés, de ansiedad que sufren durante su vida universitaria, y que también dependen de muchos factores, porque muchos estudiantes al meterse a este mundo recién se dan cuenta de que tienen que independizarse más, de que se alejan a su vez de sus familias, algunos incluso se alejan a través de regiones, de kilómetros. Entonces hay muchos factores que inciden en que un estudiante se sienta mayormente depresivo, con estrés, pero yo creo que netamente debido a que el 2019 varias universidades se fueron como a paro y movilizaciones producto de lo que era la sobrecarga académica, exigiendo una mayor salud mental, se pudieron inferir varias cosas, porque si uno analiza profundamente, claramente las mallas académicas en Chile son poco específicas a lo que uno estudia. Entonces, muchas veces te colocan ramos que vas a ver solamente en la carrera y que no van como de apoyo a lo específico que tú estás estudiando. E incluso Chile tiene una de las mallas universitarias más largas que se pueden ver para sacar una carrera. O sea, en promedio los chilenos sacan una carrera en 5 años aproximadamente, una carrera profesional, y eso contando que no te atrases, porque si te atrasas podrían ser 6, 7 años. Incluso las personas que estudian medicina están 8 años estudiando medicina, al igual que los que estudian leyes. Entonces, claramente aquí vemos que las extensiones de las carreras sí se podrían acotar, y sí se podría distribuir a lo mejor el tiempo que se dedica a cada una de las asignaturas. También acusaban el año pasado, por parte de un estudio que hizo la Universidad de Chile, de que existía como una romantización también del sufrimiento, en donde veían que, por ejemplo, para algunos profesores, esto no es como para todos, sino que solamente para algunos, el que un estudiante no durmiera significaba algo positivo. E incluso decían que si tú no dormías, eras un buen estudiante. Entonces aquí se empiezan a dar tónicas dentro de las mismas universidades, en donde sí empiezan a haber problemas que son gatillantes después de depresión, de estrés, etc. E incluso decían que existía una gran frustración, porque aunque tú no durmieras, probablemente no necesariamente aprobabas un ramo, y eso es algo que a la mayoría nos pasa, incluso a los estudiantes de nuestra propia universidad, que de repente para aprobar un ramo no duermes 2 días o tal vez 3 días, porque tienes aparte que estudiar para un certamen, tienes además controles en otra asignatura, etc. Entonces yo creo que si hubiera una planificación más estricta, estas cosas no sucederían. A su vez, quiero hacer como hincapié en algunas cifras que se obtuvieron del estudio de la Universidad de Chile, que fueron bastante interesantes, en donde nos demuestran que el 44% aproximadamente de los estudiantes encuestados que venían de la Universidad Católica, de Temuco, etcétera, han sufrido efectivamente un tratamiento psicológico. E incluso el 33% ha ido a terapia, y el 11% ha tenido que medicarse para ello. Y si uno va como más profundo,
5,1% tiene pensamientos suicidas y el 87% tiene malas conductas alimentarias que también te influyen en cómo efectivamente tú puedes llegar a sufrir una depresión, ansiedad, o puedes llegar a sufrir estrés, que es netamente los mayores gatillantes de que un estudiante pueda sugerir un tratamiento psicológico e incluso psiquiátrico. Entonces, y también era muy importante los problemas del sueño, porque el 67% aproximadamente de los encuestados tenían problemas de sueño y en específico de insomnio. Y el 30,2% estaba insatisfecho con su cantidad de sueño. Y en base a todo esto, muchos estudiantes para regular las calidades del sueño tomaban somníferos como el clonazepam, muchos sin receta médica, incluso llegaban a tomar un tipo de fármaco para evitar la somnolencia en caso que tuvieran que no dormir, efectivamente, que es muy conocido dentro de la comunidad universitaria, se llama Mentix, que tiene el compuesto modafinilo, que es para evitar la somnolencia excesiva, pero esto netamente es para como regular aquellos trastornos del sueño y que no debería ser hoy en día, pienso yo, utilizado por la mayoría de los estudiantes, porque un abuso de esto puede tener grandes consecuencias y hacerte dependiente de un fármaco para despertarte y de otro fármaco para dormir, por ejemplo. Entonces, yo creo que estas tónicas que se den dentro de la vida universitaria, hay un problema y hay algo que atender urgentemente. Camila, tú, bueno, eso es súper sabido en el mundo universitario, el uso de fármacos, incluso el tráfico de estos fármacos. ¿Es algo que se ve en lo cotidiano en la universidad? ¿Tú lo has visto? ¿Tienes compañeros que consumen? ¿Tienes compañeros que venden? ¿Qué ocurre con este fenómeno? O sea, dentro de la misma Sin dar nombre universidad, necesariamente. no, pero dentro de la misma universidad se sabe que hay algunos compañeros que toman estos fármacos para poder rendir en los certámenes, por ejemplo, para que no te des sueño, porque muchos, si bien abusan de la cafeína, abusan de la Coca-Cola o comen excesivamente para mantenerse despiertos, hay gente que sí necesita el uso como de ciertas drogas o de ciertos incluso medicamentos que se venden libremente sin receta para poder llegar a cumplir efectivamente lo que, como el objetivo final, que sería tratar de aprobar un ramo o tratar de pasar un ramo. Entonces es muy complicada la realidad y yo creo que por lo menos en nuestra universidad no es tan común que se vea a alguien, por ejemplo, vendiendo este tipo de fármacos, pero en otras universidades pasa y que es demasiado común, que es como a viva voces se sabe quién puede vender un fármaco. Yo por lo menos en la universidad no tengo como en específico así como visualización de alguien que provea fármacos, porque seguramente, no sé si estoy equivocado o no, pero por lo menos yo no lo he visto, no tengo como conciencia de quién es en puntual, pero sí sé que hay ciertos compañeros que consumen. Ahora, ¿cómo la obtienen? No te podría decir, pero en otras realidades, en otras facultades es muy común e incluso habían muchos relatos dentro de cuando se hizo este estudio de la Universidad de Chile, muchos relatos anónimos que sí decían que incluso, por ejemplo, en ciertas facultades eh, era muy conocido en Mentix y se utilizaba abiertamente. Entonces, si hay un problema, yo encuentro puntual que algo está gatillando que los estudiantes universitarios estén consumiendo esto en específico. Sí, yo creo que es un tema súper importante. Me gustaría que volviéramos más adelante, también pedirle después de un rato la opinión a Andrés sobre este tema, que yo creo que es muy importante que lo que él nos pueda decir. Quería preguntarle a Carlos, porque hay algo muy importante que dice Camila, que tiene que ver con la romantización de la sobreexigencia, que tiene que ver con que muchas veces los profesores, las universidades lo ven como algo positivo, que los estudiantes no duerman, que los estudiantes estén colapsados con los ramos, es algo que incluso para nuestros padres a lo mejor puede haber sido considerado algo positivo. Oye, este niño no está, o este joven no está durmiendo, significa que está haciendo algo bien por su vida, está haciendo algo bien por su carrera. ¿Cómo lo ves tú? Tal vez, ¿cómo fue tu experiencia? ¿O qué piensas tú de este fenómeno, si es que sigue ocurriendo? ¿Y cómo podemos hacer que esto cambie? Gracias, Gonzalo, por la pregunta. A nivel personal, sí. Yo estuve en una carrera que era muy demandante, donde uno tenía ramos que
era muy difícil decir que había un semestre relajado. Siempre habían 1 o 2 ramos bastante complicados en los cuales era conocido el fetiche que podía generar en algunos profesores el que hubiesen hartos reprobados. Y por lo mismo la exigencia también iba aumentando, aun cuando tuvieras un curso con buenos estudiantes o que estaban rindiendo bien al principio, en otras pruebas donde cortaban cabezas, como se decía, y veíamos hartas notas malas, hartos trabajos malos, cuando efectivamente tú conversando con estos estudiantes veías que sí se esforzaron, que estudiaron antes, que se prepararon, pero por alguna razón no rindieron bien en esa evaluación. Entonces ahí también hay un cuestionamiento que ya puedo hacer, no estando en la universidad directamente ahora en pregrado, el si esa evaluación efectivamente aportó a mi rol de profesional. Si el que fueran exigencias a veces tan elevadas o con la búsqueda de que uno no tuviera una buena evaluación, efectivamente logra que yo sea un mejor o no buen profesional. Y esta romantización que comentaba Camila, además de estar completamente de acuerdo con ella, creo que también ocurre en todos los estratos de la sociedad. Vemos cómo esta romantización al estrés también se da en el trabajo, que personas trabajen más de las horas adecuadas para lograr proyectos, a veces es considerado como un valor por sobre tal vez dedicar esas horas a su propio descanso, tranquilidad o disfrute con sus amigos o amigas o familia. Entonces, ahí también hay un fenómeno que creo que la universidad es un reflejo de cómo somos como país. Yo no necesariamente puedo atribuir de que este estrés universitario es en todo momento, en todo lugar del mundo. Viéndolo en la realidad chilena, sí me hace sentido que el estrés universitario exista, ya que el estrés existe en la sociedad chilena en las distintas actividades que tenemos. Somos conocidos un poco, a mi parecer, como personas estresadas, personas un poco irascibles en algunos contextos en los cuales estamos llenos de preocupaciones y no solamente por temas de nuestro desarrollo profesional, incluso tomando un poco algunas de las fuentes que comentaba Cami, como la Universidad de Chile, habla de 2 estresores, unos internos y otros externos. Los internos son propios de personas que son estresadas de por sí, que les gusta ser perfeccionistas, que en verdad tienen una vara muy alta y que claramente se pueden ver más proclives a ser a estresarse, pero también hay factores externos y en esos externos está la sociedad que construimos. Y ahí hay un elemento súper importante de revisar, porque esa salud mental que también comentaba Cami, y que por supuesto Andrés también esbozaba y debe tener mucho conocimiento en ello, se ha dado muestras en la universidad de cómo psicólogos han estado sobrepasados en algunos momentos porque ha existido una sobredemanda de estudiantes en la necesidad que alguien los escuche y que les haga revisar el por qué me siento así, con tanta mochila con tanta carga. Y no solamente se debe a un resultado académico, hay que considerar, y lo pongo también sobre la mesa, de que estamos en un momento en el cual la educación no es gratuita. Uno tiene que muchas veces pagar por la educación en el momento o después. Y para tú tener el beneficio, tienes que cumplir criterios, y esos criterios involucran un buen desempeño académico. Por lo tanto, tú no solamente tienes la sobrecarga de quiero ser el mejor, o quiero salir adelante, o quiero pasar de curso, porque corresponde y así logro el objetivo de salir de la universidad, sino porque también puede acarrearme a que pierda un beneficio como una beca o que se aumente la deuda porque tengo un crédito universitario. Entonces eso también muestra de que esa concepción de la educación en la universidad hace que muchas veces uno como estudiante también piense en el sufrimiento de un padre que tiene que pagar ese crédito, o en mi propio sufrimiento de tener que pagarlo después, o el que se pierda una beca que depende de mí, trabajo como profesional, porque muchos de los universitarios que actualmente están sacando sus carreras son los primeros universitarios de sus familias. Por lo tanto, ahí también hay un fenómeno interesante. Y también hay responsables, porque hay una responsabilidad individual. Estoy completamente de acuerdo con lo que señalaba Andrés respecto a la apropiación que uno tiene respecto a tener buenos resultados, y que también depende de uno ser organizado, disciplinado, y con esa organización uno también va solucionando un poco el que el estrés sea menor, el no preocuparte a última hora, el no tener que tomar, por ejemplo, ese café con Coca-Cola, que yo también lo probé en algún momento, pero me hizo pésimo en la salud y no dormí nada días después. Pero también hay responsabilidad, como comentaba, con esto de que también está, que en el estudiante a veces hay muchas cartas puestas porque yo invertí en la educación de mis hijos y yo quiero que mi hijo sea el mejor. Entonces también uno tiene el peso moral, ético de cumplir con esa visión que tienen tus papás. Entonces también hay una responsabilidad familiar. A veces hay muchos estudiantes que están fuera de las regiones, estamos en un contexto centralizado de la educación. En ese sentido, hay muchos que no están con sus familias, entonces la contención emocional no está, y eso fomenta el estrés al no tener tú con quién
resguardarte en esos momentos conflictivos que todos tenemos, en los cuales nos sentimos mal. Y también universitario. Profesores no se preocupan muchas veces de que uno tenga un descanso, entendiendo que a veces hay muchas pruebas en una misma semana o muchas evaluaciones y uno tiene que sortear a veces incluso a cuál estudiar y en cuál no, o cuál priorizas más y cuál no. Entonces tú ya sabes que en una te va a ir mal. Si tú ya tienes claro que en una te va a ir mal, tú ya estás estresado porque ya sabes que para la próxima vas a tener que ponerle el doble y no sabes tampoco si jugaste bien las cartas, si tomaste la buena decisión de dejar un ramo por sobre otro, porque no hay una organización como tal lo decía en los colegios, hay, aunque también hay extraescolar en los colegios, de, perdón por alargarme, solo con esto termino, de planificación. No es que un profesor de universidad planifique sus clases con el fin de que pueda haber coherencia o compatibilidad entre los ramos que tú tienes para que no tengas esta exigencia o sobreexigencia académica en ciertos momentos. Hay momentos donde no hay muchas cosas que hacer, pero después se llena de tareas, se llena de evaluaciones, se llena de pruebas, en los cuales muchas veces los profesores te dicen, lo siento, es mi ramo, no tengo que ver con el otro, y no se preocupan aun cuando esos ramos correspondan a tu malla en el día, aunque tú no tengas materias que estás retrasado, igual tú tienes que cumplir con estos objetivos y esta es la forma que yo te dejo pasar el ramo y no tienes tampoco los canales para poder hacer un reclamo constructivo en base a que se pueda solucionar el problema, sino que dependes del benefactor del profesor porque él tiene como el dominio del curso. Entonces hay muchos elementos y aun cuando pueden haber soluciones internas, creo que también tenemos que mirar la sociedad que hemos construido y cómo el estrés es parte de nuestros días, sea en el rol que sea, y por supuesto la universidad lo refleja claramente. Gracias, Carlos. Me parece que con lo que ya ha dicho Andrés, Camila y también Carlos, queda claro más o menos el diagnóstico, que es un problema realmente importante, es un problema que está afectando a muchos estudiantes de nuestro país y que es multicausal. Pero ya acercándonos un poquito más a cuál creemos nosotros que podría ser la solución, yo sé que esto no es necesariamente una dicotomía, pero me gustaría preguntarte, Carlos, si es que existiera por una parte el acercarse más hacia que los estudiantes se adapten de mejor forma y que tengan más mecanismos para planificar su tiempo y para poder votar ramos, etcétera. Y por el otro lado tenemos el que las universidades se adapten, el flexibilizando los ramos, el bajando la exigencia, el eliminando ramos también, como nos decía Camila, que hay muchos ramos que no tienen mucho que ver con nuestras carreras. ¿Hacia qué lado crees tú que se acerca un poco más la solución o cómo tú ves al menos el panorama con respecto a eso? Perfecto. Sí, yo lo veo en dos campos importantes. Tomo al tiro la solución de Andrés respecto a una crítica o autocrítica que tenemos que hacer sobre nuestra organización. Muchas veces, y yo lo tomo de manera personal, el primer mes del semestre no lo tomaba como algo muy importante. Yo iba con suerte a las primeras clases para saber cómo se organizaba el curso, o algunas clases decía, ya da lo mismo si es la primera o segunda clase, pero es tiempo que podrías aprovechar para leer los primeros contenidos, los profesores suben referencias, las cuales uno puede ya empezar a mirar, y lo que pasa muchas veces es que el estrés se da cuando tú no entiendes algo. Entonces, cuando tú estás los últimos días de una prueba estudiando, y tú ya no entiendes el fenómeno detrás, por ejemplo, si estás estudiando algo que tiene que ver con la ciencia, o si es algo histórico, los procesos sociales detrás de estos autores que me están describiendo algo, yo lo único que voy a hacer esos días es tratar de memorizar lo más que puedo o revisar pruebas anteriores para desde ahí hacer una estrategia de rendir la prueba y tener el resultado y punto. Pero no me preocupo de aprender y creo que cuando uno sí tiene la voluntad de querer aprender en el ramo, más allá del éxito o fracaso que conlleva la nota, el proceso creo que es mucho más interesante tanto para mi tranquilidad como pero también para mi desarrollo en otras asignaturas y también ese estrés acumulativo. Pero sí yo creo que tiene que haber flexibilidad en cómo se entregan las pruebas. Muchas pruebas sobre conocimiento específico, pareciera que eso es lo que nos importa. Pruebas de verdadero o falso, pruebas de selección múltiple, grandes textos en donde si tú no pones lo que el profe quiere, te evalúan mal, más que a veces pruebas donde la reflexión esté, por lo menos yo lo veo en ingeniería, creo que en ingeniería se ve más eso, que a veces te preguntan mucho conocimiento específico, o pruebas donde buscan finalmente fregarte y quieren que haya un porcentaje. Es bueno, yo creo, decirle a los profes, ojo, si tú tienes un curso donde pasaron todos, involucra que era un buen curso, y tú hiciste lo que correspondía, pusiste la barrera, y ellos aprendieron, y gracias a que tú los enseñaste bien, pasaron. Entonces,
sacar esos mitos, tal vez uno lo ve como estudiante y no sea tan verdad, pero se comenta en todos lados que efectivamente hay profesores o ramos que son los cortacabezas. Deberíamos tal vez sacar esos mitos, sacar esas narrativas que son un poco complejas para ambos mundos, creo que tanto para nosotros, pero también para los profes. No creo que sea bonito, bueno, a algunos tal vez sí les gusta esta cosa más masoquista, pero creo que también hay un elemento que la universidad tal vez debería fomentar más que el trabajo individual, de yo rendir una prueba y estar 2 horas, 3 horas, 4 horas en un pupitre donde no puedo ir al baño, no puedo comer algo dentro de la prueba, o estoy limitado en un momento donde tengo que estar rígido viendo una prueba y recordando cosas sin tener un material de apoyo. El tal vez tener más trabajos grupales, en los cuales sí vamos a ver mucho de eso en lo profesional, por lo tanto, tal vez adaptar más la universidad a los contextos de trabajo que uno va a tener, y así sacar esto del conocimiento específico que finalmente nadie recuerda cuando uno trabaja, y sí más fomentar habilidades y que eso se pueda medir de alguna manera y no solo con notas. A veces no creo que todos los ramos necesiten necesariamente tener una nota, tal vez tú puedes pasar o no con otros criterios. Lo dejo también ahí porque no soy experto en educación para poder dar una idea tan fija, pero sí creo que como se está haciendo ahora es demasiado estresante y no necesariamente logra ese objetivo de generar buenos profesionales, y creo que de ahí hay una mirada a largo plazo que ver en universidad y a corto plazo interna de tomar más en serio lo que uno está haciendo desde un principio y planificarse mejor y apoyarse en sus propios pares para estudiar en grupo, para hacer trabajos colaborativos. Muchas veces los estudiantes, por creer de que se las saben todas, se aíslan y son solos, y en ese momento uno también se enfrenta a situaciones un poco complejas. Y en mi comentario personal, y con esto cierro, perdón por ser tan latero, a mí me sirvió mucho estar acá en la sociedad de debate. Me sirvió mucho para canalizar la energía, para hablar de cosas, para desconectarme un poco de la realidad que era mi carrera tan ingeniería, y acá hablar de temas sociales, culturales, políticos, que te desarrollan mucho el ser interior. Pero también yo, por ejemplo, me metí a un taller de teatro. Entonces, uno cuando se mete en otras actividades fuera de o sea, dentro de la universidad, pero fuera de tu ritmo, también eso te desconecta, te hace estar en otros mundos que son súper beneficiosos para esa forma integral de llevar tu interior, que claramente te puede calmar en momentos de estrés. Gracias, Carlos. Para eso claramente esperamos que exista tiempo, que los estudiantes tengan tiempo para hacer otras cosas, que es lo ideal. Andrés, antes de dejar el micrófono abierto para que puedan cada uno de ustedes sacar sus conclusiones y aportar análisis de lo que se ha dicho en la discusión, me gustaría hacerte 2 preguntas súper concretas. Lo primero es, ¿cómo ves tú este tema del uso de los fármacos o el abuso de los fármacos para mejorar el rendimiento, para evitar la somnolencia que hablaba Camila? Y la segunda pregunta es, si tú consideras que la sobrecarga o la sobreexigencia en realidad, o el estar sometido a una exigencia alta en la universidad, te prepara para ser un buen profesional luego cuando estés en el mundo laboral. Sí, mira, antes de responder a esas preguntas, Andrés, está silenciado. Ay, ahora sí. antes de hacer, No, ahora sí. antes de responder a esas preguntas, Gonzalo, me gustaría hacer algunos alcances bien breves, ¿no? Primero, desmitificar un poco que el estrés es algo negativo. O sea, hay un estrés positivo y hay un estrés negativo. Y el estrés positivo es necesario porque nos pone alerta, a disposición, se activa nuestro sistema nervioso para una situación o un desafío. El problema es que cuando ese desafío se hace permanente en el tiempo, se transforma finalmente en algo nocivo, porque aparece el estrés crónico, ¿ya? Y al ser crónico, obviamente, aparece una serie de sintomatologías. Me gustaría, antes, insisto, de responder las preguntas, hacer un poquito de psicoeducación, en el sentido de que nuestras curvas circadianas están directamente relacionadas con nuestros procesos atencionales. Generalmente cuando despertamos en los primeros bloques en la mañana, nuestra atención está mucho más fresca y por lo tanto nuestros procesos cognitivos en general funcionan de mejor manera, ¿ya? Sin embargo, por ahí por las 12 del día aparece algo que se llama fatiga, ¿ya? Que es una fatiga vinculada a la alimentación, ¿ya? O sea, nos dan ganas de almorzar, ¿ya? Y ahí baja nuestro rendimiento cognitivo, ¿ya? Bueno, luego ingerimos alimentos, por lo tanto, la alimentación también va a ser muy relevante. Hay programas que tienen las universidades vinculadas a la alimentación saludable, por ejemplo, a la actividad física, al deporte. Yo creo que eso es importante decirlo, porque también es parte del abanico de estrategias que pueden utilizar los estudiantes
para enfrentar mejor el estrés que les puede provocar una alta carga académica. Y después aparece otra fatiga que viene después del almuerzo, ya, que nos da sueño, ¿ya? Y uno dice, bueno, esa clase que está como a las 2 de la tarde, que es a veces insoportable, nada, porque tenemos que hacer un esfuerzo adicional para estar atentos a lo que nos dice el profesor. Y eso básicamente, yo creo que todos lo conocemos, pero no está más decirlo, es básicamente porque la sangre se concentra en los procesos alimenticios, ¿no es cierto?, fundamentalmente en el estómago, y llega menos sangre al cerebro, ¿ya? Perdón, sí, llega menos sangre al cerebro, por lo tanto llega menos oxígeno, y por lo tanto, al estar mal oxigenado, disminuye nuestro estado de alerta, ¿ya? Por eso los estudiantes tienen algunos tips. Antes de un certamen, utilizan combustible, el combustible del cerebro. Pues, ¿cuál es el combustible del cerebro? La glucosa. Entonces, un chocolate antes de un certamen es súper positivo, ¿ya? Y después en la tarde también aparecen otros fenómenos ya que están vinculados a lo que decía anteriormente, que es la aparición de la melatonina, que es un inductor del sueño. Entonces, si nosotros podemos administrar nuestro estudio entendiendo que vivimos en ciclos, ya en este caso un ritmo circadiano que afecta nuestros procesos atencionales, ¿en qué horario nosotros podemos poner ciertas materias de estudios que permitan un mejor rendimiento? ¿Ya? Hay algunos estudios, por ejemplo, que señalan que hay personas que son mejores estudiando de día. Hay otros que dicen, mira, ¿sabes qué? Hay un porcentaje de la población que funciona mejor de noche, ¿ya? Porque baja el ruido, no tengo ruidos en la casa, y por lo tanto se hace mucho más eficiente y efectivo nuestro quehacer académico. Respecto del uso de fármacos, la verdad que salvo no existan patologías o prescripciones dadas por especialistas, particularmente psiquiatras, me parece que es malo, porque se pueden provocar adecuaciones del organismo a productos, digamos, a químicos que no son naturales del cuerpo humano, y en los casos más extremos eso puede provocar dependencia, ¿ya? Y en los casos más extremos, obviamente, una adicción, ¿ya? Así que eso hay que dejarlo en manos de los especialistas. Ellos sabrán cuándo prescribir ciertos medicamentos. Ahora, también hay que separarlo. Hay otra medicina que es complementaria, que en muchas ocasiones a muchas personas sí les puede ser útil, ¿ya? Y eso también hay que mirarlo con precaución, porque hay muchos estudios que dicen que funcionan, que no funcionan. Hay gente que toma melatonina, por ejemplo, antes de ir a dormir, o pasiflora, ¿ya? Y bueno, y si le es útil y le sirve cuando tiene un periodo de estrés, por ejemplo, y está con sobrecarga y tiene insomnio, y a lo mejor este inductor del sueño le es útil, yo creo que tiene que ser evaluado, ¿no? Y si a alguien le funciona, me parece que es positivo. Pero en general, lo bueno y lo malo va a depender del caso en cuestión, ¿ya? Respecto de la carga o la sobrecarga, obviamente finalmente tiene que ver con una cuestión de administración, ¿ya? Yo no sé si las universidades tienen políticas asociadas, yo no, sí, lo que sí sé que tienen son políticas para entregarles a los estudiantes un pool de herramientas para que puedan administrarse mejor ellos mismos, ya sea con actividad física, ya sea con actividades extraprogramáticas, ya sea con psicoeducación, ya sea con herramientas, por ejemplo, para planificar de forma eficiente su tiempo, en fin. Hay políticas que tienen las universidades en esa línea, y obviamente nunca está de más robustecerla. Y si la sobrecarga académica genera mejores profesionales, yo creo que efectivamente el rigor que te entrega la universidad te prepara para el mundo laboral, sin duda, ¿ya? Y obviamente al final del día, el estudiante que sale con 7 años o 6 años de su paso por la universidad, versus obviamente durante ese proceso fue desarrollando diversas competencias o habilidades y destrezas que obviamente le permiten enfrentar de mejor manera el mundo profesional. Depende del sector industrial, depende del lugar donde uno trabaje, pero en general hay una alta demanda
laboral, ¿ya? Y esos buenos rendimientos de un buen profesional obviamente van a estar dados por las herramientas y las habilidades que tú desarrollaste dentro de la universidad. Respondiendo, yo creo que sí, efectivamente contribuyen a que tú seas un mejor profesional. No sé si la sobrecarga académica, tendríamos que hacer ahí algún estudio probablemente de correlación, algún estudio estadístico para medir efectivamente esa inquietud o esa hipótesis que tú planteas, Gonzalo. Pero desde el punto de vista de las competencias, sin duda que hay una contribución, ¿sí? Sí, bien, gracias Andrés. Ya para ir concluyendo, me gustaría dejar el micrófono abierto para quien quiera aportar su visión, sus conclusiones finales con respecto al tema que hemos estado conversando el día de hoy. Así que Camila, Carlos, quien quiera comenzar. Sí, Camila. permiso, Carlos. Resulta que respecto al último punto que dice Andrés, yo encuentro que, por ejemplo, si bien el colocar a una persona en situaciones de estrés durante su vida universitaria, claramente le va a ayudar a manejar el estrés en su vida laboral, pero el punto es qué tanto estrés tiene que sufrir esta persona si este estrés es excesivo en el momento en donde uno está estudiando y si este estrés viene a ser positivo después en lo que es manejar un trabajo, porque hoy en día Chile tiene una de las tasas más altas de estrés y de depresión en la población, incluso en el ámbito laboral específicamente. Entonces, a lo mejor estamos dando una tónica dentro de las universidades, de los centros de formación técnica, etcétera, que después se mantienen a lo largo del trabajo, o sea, ya cuando uno sale egresado, y a lo mejor esta tónica necesariamente no es buena, porque si uno mira alrededor de los otros países, hay países en donde, por ejemplo, la cantidad de años en la que se demora una persona en sacar una carrera no condice muchas veces con cuánto aprendió y si si esta persona va a ser efectivamente competente dentro de lo que es el mercado laboral. Porque, por ejemplo, hay países en donde las carreras se sacan en 3 años, máximo 5 años, o sea, no se piensa en 7 u 8 años, y la competencia de esas personas son iguales o incluso podrían llegar a ser superiores a los profesionales que está sacando Chile. Entonces, claramente aquí hay algo que hay que mirar y hay que aprender también de los países, de los demás países que sí tienen políticas en donde las carreras son más cortas. También, por ende, si la carrera es más corta, su periodo de estrés se va a cortar un poco más, porque, por ejemplo, un periodo de estrés de 3 a 5 años versus un periodo de estrés. También quería hacer un alcance de que respecto, por ejemplo, cuando uno se pone a estudiar específicamente cuántas horas tiene que dedicar a una materia para poder aprobarla fuera del aula de clases, por ejemplo, cuántas horas yo tengo que estudiar fuera del aula de clases que me ofrece el profesor brindar la clase efectivamente durante un semestre. Al analizar esto, por ejemplo, supuestamente uno debería dedicar entre 1 hora y media, 2 horas, 3 o 4 veces a las semanas para un ramo que sea intenso y que sea con una sobrecarga académica igual intensiva. Pero lo que se analiza en la práctica, y no es algo que solamente lo analice yo, sino que también mis compañeros, es que tú puedes dedicar el doble de horas que supuestamente deberías estar haciendo fuera del aula de clases y aún así no logras aprobar el ramo porque las exigencias son mucho mayores o tal vez la planificación de estos ramos no está correcta de acuerdo a la carga académica que te están entregando y también a los tiempos de los horarios propiamente tal de los alumnos, porque por ejemplo estar dedicando 3 horas, que es el doble de horas que te recomendaba dedicar un ramo en donde supuestamente deberías estar complementando lo que el profesor te enseña, claramente ahí hay una problemática que yo creo que se soluciona con un énfasis en la planificación de los ramos necesarios que necesita la carrera, de cuánta materia vamos a pasar y cómo vamos a evaluar, porque algo importante que también nombraba Carlos es que no solamente es evaluar capacidades individuales, estar sentado, por ejemplo, 3 horas dando un certamen o una prueba,
tal vez no es la mejor forma de evaluar un ramo que perfectamente se puede con un trabajo en equipo intensivo durante todo el semestre, y creo que se podría aprender más mediante la aplicación de los conceptos teóricos, mediante un trabajo en equipo, que en una prueba en donde estás trabajando solo y después cuando salgas al mercado laboral te vas a enfrentar a que vas a tener que hacer lo mismo, pero dentro de un equipo, y no necesariamente vas a tener las habilidades competentes para poder hacerlo. Y Camila, eso básicamente. ¿Mm? Camila, se usa mucho como argumento de lo largo que son las carreras, las mallas curriculares en Chile, sobre la debilidad del sistema escolar. O sea, que básicamente las universidades tienen que asumir todo lo que no se enseña en el colegio, de primero a cuarto medio. ¿Tú crees que eso efectivamente es así, o las universidades no deberían hacerse cargo, se debe fortalecer el sistema escolar? Finalmente, ¿cómo llegamos a una solución con respecto a esto? O sea, yo creo, esto es opinión personal, que si todos llegáramos a una base mínima al momento de estar en una universidad, un centro de formación técnica, un instituto, etcétera, yo creo que claramente se nos facilitarían muchas cosas, incluso a los profesores se les facilitaría de dónde empezar, porque si bien, por ejemplo, hacen pruebas diagnóstico al momento de ingresar a la universidad, en los primeros como ramos base que te están brindando, estas pruebas de diagnóstico muchas veces tienen una dispersión en los datos, en donde a algunos les va muy bien y otros no entienden ni siquiera la mitad de los conceptos básicos que deberían tener. Entonces yo creo que se debe cuestionar el que, por ejemplo, hoy en día se dan cupos en las universidades para ciertos, por ejemplo, alumnos que vienen de colegios municipales, versus el normal de la gente que entra como por puntaje PSU o por la ponderación de los puntajes, sino que se dan ciertos cupos como protegidos y que se ayuda el ingreso a estas personas a las universidades. Yo creo que esto es necesario, la vista en cómo en Chile, si la educación efectivamente es pareja, y eso no pasa, porque la cancha es totalmente desigual. Por ejemplo, una persona que viene de un colegio municipal versus una persona que viene de un colegio privado, cuando uno ve las competencias y las habilidades, claramente hay bastante dispersión en esas competencias y habilidades. Entonces yo creo que si logramos hacer una educación de calidad y con mayor accesibilidad en las bases, básica y media, yo creo que podríamos lograr mejores cosas, y varias de estos trastornos que uno empieza a sufrir en la universidad se podrían ahorrar, y la cancha sería más pareja para los estudiantes, y sería un modo de facilitar también a los profesores que van a impartir en estas universidades saber el punto del cual empezar, porque no es lo mismo, por ejemplo, venir de un colegio privado en donde te pasaron casi lo que ibas a ver en el primer año de universidad, adelantándote la mayoría de como los ramos básicos que va a tener, las nociones básicas que va a usar, versus en un colegio, por ejemplo, que no alcanzaron a pasar toda la malla y que tenían que pasar curricular, o que la pasaron de forma deficiente porque por algún motivo externo. Entonces, yo creo que hay que poner ojo ahí, hay que acortar la desigualdad educacional que hoy existe en las bases para poder fortalecer la educación universitaria, porque si solamente nos concentramos cuando ya estamos en la cúspide del problema, claramente lo que viene para abajo es complicado, porque no estás haciendo las cosas como desde el nivel mínimo para ir obteniendo resultados progresivos hasta llegar a la cúspide, porque en la cúspide no sacas nada con dar soluciones parches y hacer que los alumnos se esfuercen el doble o el triple, siendo que le podrías haber equiparado la cancha abajo. Entonces yo creo que eso es algo a reflexionar por parte del Estado, del Ministerio, y por parte también de los colegios. Perdón, Muchas me gracias, gustaría, Camila. Andrés, sí. sí, no, solamente me gustaría agregar que mientras estábamos conversando, me puse a buscar un dato que en algún minuto lo había estudiado, pero no lo tenía aquí a la vista, que me parece importante no solamente que se incorporen las políticas y en la gran política, digamos, educacional, estas dimensiones, sino que también se incorporen decisiones basadas en la evidencia. Y eso tiene que ver con los hábitos, ¿ya? Por ejemplo, aquí señala que la Universidad Estatal de Utah recomienda que sus estudiantes elaboren un calendario de estudio
adaptado a la dificultad de la asignatura. Y con esto termino, dice, expertos señalan que en promedio un estudiante debería dedicar entre 4 y 6 horas de estudio diarias, ¿ya? Otros, sin embargo, consideran que no importa el tiempo dedicado, sino la calidad. O sea, hay temas finalmente aquí que por más política universitaria o política ministerial que exista, si los estudiantes no desarrollan buenos hábitos para administrar sus tiempos de forma eficiente, toda esta política no tiene ningún sentido. O sea, finalmente pasa, yo creo, en gran medida por incorporar estrategias individuales, porque efectivamente hay personas que aprenden mejor leyendo, hay otras que aprenden mejor desarrollando ejercicios, otros escuchando, otros mirando un video. Por lo tanto, las estrategias de aprendizaje son tan individuales que yo creo que es muy difícil estandarizar, el juicio de que hay que tomar en consideración lo que nos dicen los expertos, sobre todo los expertos en procesos cognitivos y en aprendizaje. Perdón, eso quería agregar nomás, Gonzalo. Muchas gracias, Andrés. Carlos, palabras para ya ir concluyendo esta conversación, por favor. Gracias, Gonzalo. Seré lo más breve que puedo, pero hay varios puntos, entonces quiero tocarlo desde el final hasta el principio, tomándolo a Andrés. Claro, es súper importante tener hábitos, pero también los contextos crean o fomentan o promueven esos hábitos. Es distinto si yo vengo de una casa donde tengo espacios para estudiar tranquilamente, donde yo tengo también una alimentación que me permite no consumir exceso de una alimentación que termina finalmente causando que no duerma y puede ser más balanceada, en un ambiente de serenidad donde no hay conflictos familiares, en un ambiente donde... Entonces, hay tantos factores que también son externos, además de, obviamente, la importancia que uno, a priori, como estudiante, al entrar a la universidad, por ejemplo, tenga la convicción clara que quiere sacar la carrera y con ello significa tener que hacer un esfuerzo y por ello significa también entrar a sacrificar parte de su tiempo en estudiar por sobre tal vez otras actividades. Eso es súper importante, hacer la balanza. Respecto a lo que comenta la Cami frente a la pregunta que tú le hacías, Gonzalo, ahí falta y nota el gran problema que tenemos en la educación chilena, que no hay un proyecto integrado desde preescolar a universitario, porque que vengan las otras partes a hacerse cargo de las fallas anteriores, prueba las deficiencias. O sea, si yo hago una prueba, como era la PSU, y entro a una carrera, la prueba debería haber garantizado que si yo entré a esa carrera en esa U, tengo las competencias mínimas para poder desarrollarme, pero que nos dimos cuenta que no era así, y en muchos casos no era así, porque la prueba era insuficiente al momento de medir las competencias para saber si tú tenías esas herramientas mínimas que podrían perfeccionarse y hacerte un buen profesional. Siempre hay casos específicos en los cuales una prueba no se puede hacer cargo, pero acá veíamos que no eran temas específicos, sino que era una masa de estudiantes que no cumplían con esas metas que tú decías, Gonzalo, de tener este conocimiento mínimo o de poder desarrollarse en los primeros ramos de cálculo, física, que hacían de que fueran al tiro filtros para que nos siguieran en las carreras, involucrando no solamente un fracaso, que a veces no es fácil de enfrentar los fracasos, pero también significando un problema económico y un problema también de tiempo no bien invertido. Entonces ahí hay un problema. Tomando las palabras de la Cami, que comentó un poco sobre lo que decía, estoy de acuerdo, porque lo había dicho antes también, pero quería solamente agregar un tema respecto a que es importante entender que cuando estamos en la universidad es con el fin de ser mejores profesionales. Entonces, al final, los que hemos trabajado, porque acá los 4 hemos podido trabajar en distintos elementos, o sea, con distintas profesiones, distintos puestos de trabajo, nos damos cuenta que lo que más se privilegia para que una persona mantenga su trabajo no es necesariamente su conocimiento específico sobre materias. Eso tal vez te es importante al momento de entrar. En qué universidad estás, en qué universidad estuviste, cómo fue tu desempeño, pero luego tiene que ver con tus habilidades de desarrollo profesional que van en el trabajo en equipo, en la capacidad de resolución de conflictos, en la capacidad que tú tienes, por ejemplo, de, aunque no sepas algo, tener las competencias para ir buscando cómo enfrentar eso que tú no sabías, porque no importa si no lo sabes todo, el tema es que tú puedas solucionarlo, que tú seas una solución más que un problema al equipo. Y eso no se fomenta muchas veces en las universidades, porque cuando, en algunas, no todas y no en toda carrera, quiero aclararlo, pero sí a veces ese ambiente de competitividad tan grande hace que tú seas un ser individualista. Como sé que varios se van a echar la carrera porque así fue diseñada, ¿para qué te comparto el material? Me lo quedo yo aprendo con mis amigos, con mi grupo, con mi zona de confort.
¿Para qué me voy a preocupar del otro? ¿Para qué voy a aprender del otro? ¿De qué me sirve si lo que importa el profe, lo que importa el ayudante? Entonces, esas jerarquías a veces un poco dañinas, creo yo, para lo que es crear buenos profesionales y profesionales del siglo XXI, es lo que también nos hace expresarnos de ver cómo en otros países la cosa también es tan distinta, donde se promueve mucho al técnico, la capacidad también de tener menos horas de trabajo, más horas de descanso, el desarrollarte en otras áreas del conocimiento que no necesariamente son tu profesión, pero que sí son importantes para ti como persona. Entonces, hay cambios de paradigma que creo importantes hacer y que también van de la mano con que la universidad y todos nos adaptemos también a esta nueva sociedad. Y creo que, y con esto termino, esta pandemia es una oportunidad y nos hemos dado cuenta cómo el trabajo online o también desarrollarnos en otras áreas nos ha permitido, yo creo que abrir un poco la mente respecto a cosas que pensábamos que eran casi intocables y que ahora nos damos cuenta que debemos modificar o moldear. No significa que todo lo que había antes es malo, sino que tenemos que ir creciendo. Y creo que la educación es la oportunidad que tenemos para crecer y ser personas que efectivamente no nos como decían, la sobrecarga, que no nos estresemos de sobremanera, si es que finalmente no se cumple efectivamente lo que buscamos, que es profesionales del siglo XXI. Gracias. Gracias, Carlos. Andrés, nos quedan un par de minutos para que puedas hacer tus palabras finales y vamos concluyendo con este subcast. No, yo creo que efectivamente lo que se ha dicho aquí es parte de lo que ocurre en la educación superior. El fenómeno del estrés es algo que no se puede negar, es real, digamos, en la vida en general, digamos, por diversos motivos. Este estrés académico efectivamente es multifactorial. Hay factores individuales, hay factores del origen, hay factores familiares, hay factores económicos, geográficos. ¿Ah? Alguien que, por ejemplo, se tiene que quedar más tiempo, también puede generar cierto impacto en el rendimiento. Yo he tenido estudiantes, por ejemplo, que a veces se tienen que trasladar 2 horas y media hasta 3 horas para llegar a su lugar de estudio y a la inversa llegar a su casa en el regreso. Entonces, imagínense lo que eso significa finalmente en la cantidad de horas. Yo no sé quién puede estudiar, digamos, hay gente que puede, pero la mayoría que conozco, les es muy difícil estudiar, digamos, en un medio de transporte, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que muchas universidades están tomando iniciativas. Obviamente todas esas iniciativas siempre se pueden ir profundizando, siempre se pueden ir mejorando, pero también me parece que es muy importante de forma complementaria que los estudiantes, no solamente en educación superior, sino que en procesos previos educacionales vayan desarrollando ciertos hábitos que les permitan lograr un aprendizaje mucho más efectivo y que obviamente eso va a impactar en alguna medida en su rendimiento académico, perdón, en su rendimiento profesional. Muchas gracias. Ciertamente este es un tema contingente, es un tema que se está hablando ahora a propósito de las clases online y que seguramente se va a seguir hablando una vez que las clases presenciales en las distintas instituciones comiencen y se retomen. Así que hemos querido aportar a esta discusión con un insumo que ojalá lo puedan utilizar para luego seguir comentando sobre esta temática tan importante para el mundo universitario, para el mundo en general de la educación en nuestro país. Así que quiero agradecerle a Andrés, a Camila, a Carlos y también agradecerle a las personas que han visto este Zoomcast y vamos a estar subiendo nuevo material, así que estén atentos a las nuevas ediciones del Zoomcast de la Sociedad de Debate de la Universidad Técnica Federico Santa María. Nos despedimos, que estén muy bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, gracias, que esté muy bien, cuídense. Chao, gracias. Chao.